estamos nosotros en este momento con Luis González Posada, ex canciller de la República. Bienvenido, señor González Posada, a Exitosa Perú. Buenas noches, gusto saludarla. ¿Cómo le va? Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Sí he escuchado su reflexión y lo primero que debo decirle es que creo que todos estamos viviendo un mundo de oscuridad. Yo mismo hace algunos momentos recibí una comunicación de Frecuencia Latina del Canal 2 en el sentido que están presentando un informe que un grupo de políticos y periodistas están siendo relegados en migraciones, entre ellos está mi nombre. Es decir, cuando ingresamos o salimos del país, lo registran migraciones, pero ellos han comprobado, dicen, que esos documentos que deben ser absolutamente reservados, los envían a terceras personas, lo cual es evidentemente ilegal. Yo solamente me limito en ese sentido a comentar que después de escuchar ese informe solicitaremos una intervención de la Fiscalía de la Nación para que haga una investigación en profundidad de lo que está pasando, porque lo que no queremos los peruanos es vivir ese tiempo de terror, donde nuestros teléfonos estaban interceptados, nuestros correos, había seguimiento, y naturalmente ahora se produce este tema de reglaje y migraciones. Por eso le hablaba de la oscuridad, y en esa oscuridad también me voy a referir a lo que ha pasado en Cancillería, adelantando que es un hecho deplorable y maligno que nuestra política exterior abandone esa plataforma democrática de defensa de los derechos humanos que tanto prestigio le dio y que tanta energía impulsó a los miembros del servicio exterior para ubicarse dentro del bloque de países que violentan los derechos humanos y absolutamente desprestigiados en el contexto internacional, como es el caso de Venezuela. Lo digo con profunda pena, porque ese es un daño casi irreparable a la imagen del Perú, y hoy día hemos restablecido relaciones diplomáticas, hemos nombrado un embajador y hemos recibido un embajador del señor Maduro, lo cual significa en buena cuenta que el Perú ha pasado formalmente a integrar el bloque del llamado socialismo del siglo XXI, que está integrado por países como Nicaragua, Cuba, Bolivia y Venezuela. Y esto es realmente penoso que ocurra. Hay muy pocos países que tienen, exministro, hay muy pocos países que tienen embajador en la misma Venezuela, hay muy pocos países que tienen estas relaciones diplomáticas en Venezuela con embajador allí. Poquísimas. Mire, de los países del Grupo de Lima, que son como 20, creo que nosotros, y Argentina, porque el Grupo de Lima hizo una labor muy importante de carácter diplomático. Reunió a un grupo de países, 11, 12, después se extendieron a 20, y esos 20 se sumaron los miembros de la Comunidad Europea. Al final formamos una alianza de 60 naciones que, entre otros conceptos, señalamos lo siguiente, ¿no? Que se había producido un enorme fraude electoral en Venezuela, que se estaban violando sistemáticamente los derechos humanos, asesinando personas, encarcelándolas, sometiéndolos a vejaciones y a torturas, y a una pobreza muy grande en la población que ha obligado, como todos sabemos, a migrar a 6 o 7 millones de personas, entre las cuales 1.200.000 más o menos se encuentran en nuestro país. Entonces, este fue un acuerdo del Grupo de Lima, es la plataforma que se construyó en 2017, y ninguno de esos países ha reconocido, ha puesto embajador en Venezuela. Las relaciones nosotros las teníamos a nivel consular. Eso nunca desapareció, ni va a desaparecer, porque es otro esquema diferente al diplomático. Y a mí lo que me llama la atención, realmente le digo con mucha pena, es este cambio, este volteretazo del canciller Maurtua, porque tengo acá registrado lo que él dijo en 2020, hace muy poco tiempo, cuando hace una entrevista dice, y voy a leer textualmente para no decir una palabra más ni de menos, el canciller Maurtua dice: soy un convencido de que el gobierno de Venezuela es una alianza de corrupción y narcotráfico. La corrupción
es infame, las prebendas, las conamjías, las coimas. Y también sostiene, entre otros aspectos, que el Grupo de Lima tiene que relanzarse como un ave fénix y califica al gobierno de Maduro como una dictadura. Yo me pregunto, ¿qué ha ocurrido en estos meses para que un embajador de servicio diplomático como Maurto dé un volteretazo y hoy día no solamente reconozca ese gobierno al cual él ha acusado de corrupto, degradado, vinculado al narcotráfico y de dictadura, para que hoy día lo reconozca? Hoy día rompa los acuerdos del pacto del Grupo de Lima y restablezca relaciones. Esto realmente Bien. es ofensivo, degradante, inaceptable para quienes creemos que nuestra política exterior debe seguir rectorada por los principios sustantivos que animan al Estado peruano, que nos vinculan con la comunidad internacional, que no son, por Quiero supuesto, preguntarle, por favor, relacionarnos a gobiernos de esa naturaleza, ¿no? quiero preguntarle, y me responde después de la pausa, por favor, si es que esto indefectiblemente ha tenido que pasar por el canciller Maurtua, porque es un embajador político, lo tiene que haber definido el presidente de la República. Mire, eso no excusa al canciller, porque si bien es cierto que la Constitución establece que el presidente dirige la política exterior del país y nombra a los embajadores, también es cierto que la ley del servicio diplomático establece dos principios fundamentales, que puede designar hasta un 20% de embajadores que no sean de carrera, lo que denominamos políticos, ¿no es cierto? Pero que esos embajadores políticos tienen que cumplir ciertos requisitos, ser peruano de nacimiento, no tener antecedentes penales, tener versación, conocimiento y haber desempeñado o desempeñar labores destacadas al servicio de la nación. Lo cual quiero decir que ninguna persona así nomás puede ser embajador, por más que sea miembro de un partido político. Hay, digamos, un requisito básico establecido para la ley del servicio diplomático que vuelvo a repetir, exige capacidad y versación notorias y prestar o haber prestado destacados servicios a la nación. Esas son las condicionantes para que usted pueda designar a una persona, se llame el señor Rojas o quien sea, como embajador en otro país. Bueno, y este señor no tiene nada de esto porque está siendo investigado incluso por haber ido a ayudar al señor Cerrón, que está metido, pero hasta el fondo, por una investigación de lavado de activos. Además, este señor ha dicho que para él en Venezuela hay una democracia pura, ¿no? Es decir, ¿esto qué significa para el resto de países que estamos viendo que en Venezuela no hay ninguna democracia? Que él ha sido veedor y que él vio que los comicios habían sido transparentes y tranquilos. ¿Qué vio el resto del mundo entonces? Déjeme decirle, evidentemente la decisión de la Cancillería es deplorable y maligna, porque renuncia a la línea democrática del Ministerio de Relaciones Exteriores y se alinea, ¿no? Con un gobierno, como lo digo, dictatorial, corrupto, con un agregado más. Ese gobierno de Maduro está siendo investigado por la Corte Penal Internacional, entre otras consideraciones, a pedido de Perú expreso, firmado. Y ese pedido, hecho por el Perú y otras naciones de América Latina, se soporta en informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los informes de la OEA, de la Comunidad Europea, donde muestran estos actos de barbarie que ha cometido el señor Maduro. A mí me da realmente vergüenza que se llegue a este nivel. Esto es espantoso para la imagen peruana, nos va a traer muchos problemas. Del canciller ya le he dicho, bueno, él firma la resolución, pero él no es un hombre paja. Si usted es canciller y el presidente me hace una propuesta de esa naturaleza, evidentemente le digo, mire presidente, esa persona no cumple los requisitos de la ley de servicio diplomático. Nadie lo ha obligado a firmar. Nadie lo obliga a firmar, pero firmó esa resolución, entonces cargaré en su mochila ese lamentable hecho que queda registrado en su currículum. Yo lamento mucho a dónde nos están conduciendo, que no es otra cosa que al esquema del foro de Sao Paulo,
a la prédica de personajes como Evo Morales, que siempre se han esforzado por capturar la Cancillería, la plataforma, mejor dicho, del servicio diplomático para utilizarla en favor de estos sectores de izquierda o de extrema izquierda. Y esto ha ocurrido con una gran pena para lo que significa como imagen del Perú y como ejemplo Hay otra a tantas cosa. generaciones de diplomáticos que fueron formados por Arias Chereiber, por Pérez de Cuellar, por gente realmente brillante. Hay otro dicho. Ante una decisión de esta naturaleza, ¿no? Hay otro dicho de Richard Rojas. Él ha dicho que su designación se da precisamente porque lo que se quiere es atender a los 60.000 venezolanos que se quieren regresar a su país y que no habiendo una embajada esto es imposible. Entonces esto va a ayudar a la rapidez del trámite. ¿Esto es verdad? Miente. ¿Y sabe por qué miente? Porque si bien es cierto que se suspendieron las relaciones diplomáticas, no se suspendieron las relaciones consulares. Acá hay consulado de Venezuela en el Perú y en el Perú hay consulado en Venezuela, de tal manera que son caminos diferentes, no hay que confundirlo. Nada así. O sea, nombrar un embajador no significa que se vaya a agilizar, eso se hace por los consulados, de tal manera que eso es un mal pretexto, ¿no? Un mal pretexto para justificar una designación que al final yo le digo con franqueza, no es culpa del señor Rojas, es culpa de quienes dieron el visto bueno, quienes firmaron esa resolución, teniendo como antecedente que anteriormente la habían presentado en Panamá y Panamá no la había aceptado por el llamado silencio diplomático. Es decir, cuando usted quiere designar una persona a un país, llama al embajador en el Perú, le comunica el hecho, le entrega los documentos que corresponden y ese país espera un tiempo prudencial para concederle lo que se llama el beneplácito. Concedido el beneplácito, lo que inmediatamente se hace es firmar la resolución suprema y designar a la persona. Y esto no esto no sucedió en Panamá, pasaron 1, 2, 3, 4 semanas, la prensa de ese país hizo recordar de problemas que tiene acá el señor candidato, y simplemente no le respondieron y tuvieron que retirar el nombramiento. Entonces acá hay procedimientos que se rigen además no solamente por leyes peruanas, sino por la Convención de Viena de Relaciones Internacionales que suscribió el Perú en 1961, que entre otros conceptos dice que el Estado receptor, en este caso Panamá o en este caso Venezuela, simplemente tiene el derecho de no responder y no dar explicaciones. Claro. Por lo cual se debe entender diplomáticamente que no aceptan. Que no aceptaron. Sí, por supuesto, toda la prensa país, ¿no? allá tomó este caso de Richard Rojas y lo que usted nos dice que es mentira, pues de que no se puedan regresar los 60.000 venezolanos, cuando bien lo dijo Maduro mismo cuando se fue a los Estados Unidos que iba a mandar los aviones, que los mande, y esa era una forma de que se regresen sin tanto trámite. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí explicándonos un poco más en esta designación. Muchas gracias a usted.